¿Qué relación tiene el estrés con el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una enfermedad que tiene muchas causas y una de las causas es el estrés y es el tema que vamos a abordar hoy. Hay tres clases de estrés. Hay estrés físico, que es el que se produce cuando una persona tiene un dolor físico, cuando una persona tiene una enfermedad que le incapacita. El estrés físico que produce un exceso de ejercicio. Hay personas que creen que pueden hacer 2 horas de ejercicio y hacer crossfit y hacer una cantidad de cosas y que eso simplemente les va a dar más tono cardiovascular y que les va a ayudar a que quemen grasa, pero más de 1 hora de ejercicio extenuante se convierte en un estrés para la persona. Otro motivo por el cual las personas pueden estar estresadas es porque hacen dietas de hambre. No es bueno aguantar hambre, no es bueno hacer un ayuno intermitente mal hecho, no es bueno saltarse una comida si tú no tienes la seguridad de que las otras comidas te van a dar el aporte nutricional para el día. Ese es el estrés físico. Existe un estrés químico. Es todo lo que ocurre en la sangre. Cuando tú tienes alta la glicemia, cuando tú tienes alto el colesterol, cuando tienes exceso de toxinas en la sangre, cuando estás en ambientes contaminados, en habitaciones donde hay moho, eso es un estrés químico. Y hay otro estrés, que es el estrés emocional, que es el que todo el mundo conoce. Es cuando uno no está contento, cuando uno está frustrado, cuando uno tiene ira, cuando tiene culpa, cuando tiene vergüenza, cuando tiene tristeza. Y todas estas emociones afectan directamente a la tiroides. Pero en el mundo no hay sino 2 emociones, la verdad. Existe el amor y existe el miedo. Del amor se derivan todas las emociones bonitas, la gratitud, la compasión, la inspiración, la alegría, la generosidad, todo lo bonito viene del amor. Y son emociones que tienen una vibración energética muy alta. Es muy lindo sentirse así, porque de las emociones que uno tenga, todas las 50 trillones de células del cuerpo están recibiendo la emoción en la que tú estás vibrando todo el día. Y las otras emociones que se derivan del miedo son la ira, la culpa, el resentimiento, la tristeza, cualquier tipo de emoción que lo haga sentir a uno mal. Entonces, el estrés viene del miedo. ¿Cómo nosotros sabemos por qué sentimos miedo? Si uno dice, no, pues ¿cuál miedo si estoy triste? Cuando estábamos en el periodo paleolítico, nuestros cazadores y recolectores solamente tenían 2 miedos. Miedo a no conseguir la comida, ellos salían a cazar, a que no conseguir la comida, y miedo el que tenían que recorrer mucha distancia para conseguir la presa y tenían que luchar contra las inclemencias del tiempo, un invierno fuerte o un verano terrible. Entonces el cuerpo del cerebro de nuestros antepasados y el de nosotros está programado para que cuando haya un peligro, una amenaza, haya una respuesta que se llama de lucha o huida. Y esto viene desde nuestros cazadores y recolectores. Cuando un cazador iba por el bosque y se veía que se le veía un animal, él calculaba, ¿alcanzo a atacarlo y a matarlo y me llevo la comida para mi casa? O no, está muy grande y yo no puedo solo y salgo corriendo. Entonces esa respuesta de lucha y huida la tenemos nosotros grabados a esta época en donde nosotros no vamos a salir corriendo. Nosotros nos estresamos, tenemos la misma respuesta de lucha y huida, pero nosotros quedamos con toda esa alteración metabólica con esta respuesta. ¿Y cuál es la alteración metabólica del estrés? Es que ya está comprobado que 1 minuto de estrés fuerte deja deprimido el sistema inmune 6 horas. Ahora, uno no dura 1 minuto, hay gente que lleva años. Porque hay 2 clases de estrés. Está el estrés agudo, que es el estrés cuando a uno lo cierra un carro, cuando a uno se le bota un perro, cuando a uno tiene una discusión con un empleado, con el marido, con un hijo. Ese es un estrés que es como un fogonazo y se apaga. Ese es normal que lo tengamos todos, porque después de que hay esa respuesta exagerada en donde vas a ver cómo intervienen las hormonas, el sistema inmune y el sistema nervioso, después viene un estado de relajación.
Pero cuando uno vive en estrés crónico, como viven la mayoría de las personas que tienen crisis de pareja de años, que tienen empresas con unos altibajos económicos impresionantes, que tienen muchas situaciones con los hijos que los pueden estar afectando permanentemente, entonces ese estrés crónico no permite que esa respuesta de lucha y huida vaya acompañada de una respuesta de relajación. Entonces, cuando una persona tiene esa angustia por esa respuesta de lucha y huida, como si tuviera que defenderse o salir corriendo cuando le está atacando un animal, entonces intervienen 4 hormonas. Las hormonas del estrés: interviene el cortisol, interviene la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Pero también interviene el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, no depende del control voluntario. Es autónomo y funciona de manera automática. Y cuando uno está estresado, el sistema nervioso simpático, que es el acelerador, hace que empiece uno a tener taquicardia y le aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a respirar más seguido, se le dilatan las pupilas y como tiene que tener más oxígeno y más glucosa en los músculos de los brazos y las piernas para correr o huir, en ese momento se prioriza el aporte de sangre y de oxígeno a las extremidades superiores e inferiores, disminuyendo un poco el aporte de los órganos vitales. Ya no hay tanto oxígeno para el cerebro, ya no hay tanto oxígeno para los riñones, ya no hay tanto oxígeno para el hígado, porque es un momento como de emergencia, un momento de amenaza. Entonces, vivir así todo este tiempo, ya en lugar de ser el estrés una respuesta de adaptación, es una respuesta de no adaptación. Y entonces cuando intervienen estas hormonas, interviene el sistema nervioso, entonces la persona a veces sigue tan estresada que cuando se va a dormir no es capaz de relajarse. Inicialmente se puede quedar dormida por el cansancio del día, pero a las 3, 4 de la mañana está perfectamente despierta y dice: no puede ser, no he dormido sino 4 horas, sino 5 horas, y empieza uno a tener todas las consecuencias del estrés. Por eso sabemos que el estrés es lo peor que nos puede pasar, pero todos tenemos que aprender a gestionarlo, porque el estrés afecta el corazón, lo puede volver a uno hipertenso con más facilidad, facilita los infartos y las trombosis, facilita todo tipo de enfermedades, porque cuando uno está estresado, esa vibración es muy bajita, y entonces, como en el universo todo es energía, vibración y frecuencia, y eso ya está comprobado, cada vez que uno se estresa, le manda a sus 50 trillones de células menos energía, así que todo el cuerpo funciona mal cuando uno está estresado. Y cuando se baja la energía en las células, lo primero que aparece es algo que se llama una disfunción. Y empiezan los órganos a funcionar mal, pero todavía no aparecen los síntomas. Si no corregimos el estrés, aparecen los síntomas, que un dolor de cabeza, que se le duerme una pierna, y si no corregimos el estrés, aparecen las enfermedades. Pero esto es gradual. Entonces nosotros necesitamos aprender a manejar el estrés porque nos afecta de todas las maneras habidas y por haber. Pero hoy quiero contarte cómo el estrés afecta a la tiroides. Hay muchas personas que cuando me consultan han venido toreados por todos los endocrinólogos, por todos los médicos con el yoyo de las hormonas y no se siguen sintiendo bien. Pero te quiero contar, hay síntomas que las personas con hipotiroidismo tienen que no se deben solo a la disfunción de hormona tiroidea. Por ejemplo, la pérdida de la memoria. Eso también se debe a que cuando uno está estresado funde millones de neuronas. No solamente por el hipotiroidismo, que lo pone uno como en cámara lenta. Cuando una persona tiene, durante el episodio de la enfermedad, dice: yo me siento deprimido, yo me siento ansiosa y todo eso, no tiene necesariamente que ser de la tiroides, puede ser del estrés. La niebla mental, la depresión, todo el metabolismo se nos va afectando porque las hormonas trabajan en red. Entonces uno no puede decir esto se debe a esta hormona y esto se debe a esta. Tienen intrincados muchos de los mecanismos y hay comunes denominadores como muchos de los síntomas del hipotiroidismo. Entonces, cuando una persona quiere tratarse un hipotiroidismo,
yo lo recibo y lo primero que hago dentro de la historia clínica es mirar los niveles de estrés. Eso es uno de los factores, así como la alimentación, así como la toxicidad, así como muchos otros aspectos de la historia clínica son importantes, pero hablando de hipotiroidismo yo me enfoco mucho en el estrés. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estresada, afecta directamente todas las hormonas. Y cuando a uno le miden las hormonas en la sangre, y tú vas al laboratorio y te encuentras la TSH normal, la T3 normal, la T4 normal, y el médico dice, bueno, o usted se está inventando todos estos síntomas, o le voy a subir la dosis. Pero normalmente solamente le suben la dosis cuando tiene la TSH elevada en un hipotiroidismo. Y resulta que cuando uno va al laboratorio, le miden las hormonas que están en la sangre, pero no le miden las que tienen las células. Entonces, pues puede tenerlas bien en la sangre, pero si no le entra a la célula, la T3 libre es la hormona que tiene que entrar a la célula. Y cuando uno está estresado, hay unas enzimas que pasan la T4, la convierten en T3. Y cuando uno está estresado, bloquea esas enzimas. Entonces, tú puedes tener los niveles que tú quieras en la sangre, pero si tú estás estresado, siempre estás disminuyendo la producción de T3, que es la hormona activa a nivel celular. Ahora, hay una proteína que se llama globulina fijadora de la T4. Es como un carrito que sube la T4 y la lleva amarradita y va por la sangre circulando y se puede medir, pero esa hormona T4 que no está libre no le llega a la célula, no te sirve. Por eso la T4 total, cuando te la miden, la puedes tener normal, pero eso no significa nada a nivel funcional. Cuando uno está estresado, si aumenta esta proteína y esta globulina, y entonces hay más T4 y T3 pegados a la globulina, no libre, y entonces no funcionas de manera correcta, porque acuérdate que la T3 libre es la que necesitamos. Pero además, cuando tú te estresas, se aumentan unas sustancias que se llaman citoquinas, y todo tu cuerpo está inflamado y está funcionando mal. Dentro de lo que afecta la inflamación del estrés, afecta la membrana del intestino delgado, y es una de las causas de permeabilidad intestinal, de que el intestino tenga huequitos, tenga agujeros y por ahí pasen toxinas, y es la causa en el 95% de los casos de un hipotiroidismo autoinmune. Entonces el estrés afecta el sistema inmune, nos inflama todo el cuerpo, nos hace que funcionemos mal, y esa es una de las causas de los dolores. La mayoría de las personas con hipotiroidismo me dicen, me duelen los músculos, me duele el pelo, no sé si tenga fibromialgia, y eso es por el estrés que está produciendo esa alteración inflamatoria a nivel general. Y siempre que hay inflamación, hay dolor en general. Entonces, no solamente el estrés nos ayuda a que tengamos Hashimoto, porque aumenta la permeabilidad intestinal, y de ahí se aumentan los anticuerpos que atacan la glándula tiroides y definitivamente van a disminuir la producción de hormona tiroidea. Pero además, en nuestras células necesitamos la T3 libre que entre a las mitocondrias, que son como unas baterías, como unas pequeñas fábricas de energía que tienen las células. Y en las mitocondrias, con el oxígeno, se transforma la glucosa de nuestra comida, el azúcar, en una molécula energética que se llama ATP. Y ahí se necesita que haya T3 libre. Y cuando una persona tiene estrés, la célula, el receptor de la célula que permite que entre la T3 a la célula y a la mitocondria, se bloquea por el estrés. Entonces, si vamos a hacer una medicina funcional, una endocrinología funcional, nos toca tener en cuenta todos estos pasos y saber que uno de los factores que tenemos que trabajar de manera prioritaria es el estrés de la persona, que es muy particular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo suelo, en primer lugar, proponerle a mis pacientes que hagamos unas terapias de descodificación del pasado. Todo lo que uno vivió en la infancia, vivió en la adolescencia, vivió en la juventud, personas que han tenido muchos conflictos con los novios, personas que no han pasado en la universidad, que los han despedido del trabajo, han tenido una sumatoria de eventos traumáticos y dolorosos,
yo lo veo como que la persona tiene una jarra emocional y va echando dolores y tristezas desde que está en el vientre materno. Yo por eso a mis pacientes siempre les propongo, si tienen la posibilidad, de que descodifiquemos todas las emociones del pasado. Eso lo podemos hacer en terapias, lo podemos hacer en retiros emocionales de fines de semana, que yo los hago, yo misma soy la facilitadora de ese retiro de fin de semana que se llama Renacimiento, en donde se hace un borrón y cuenta nueva, y es maravilloso porque ahí se sanan las causas no solamente del hipotiroidismo, sino del cáncer y de todo tipo de enfermedades. Se llama Renacimiento, es un retiro de fin de semana, ese sí tiene que ser presencial, aquí en Bogotá, porque la sede campestre de la clínica Rangel Pereira está a hora y media de Bogotá, en una finca preciosa que se llama Naturaleza Real. Pero vienen gente de otros países, yo casi todas las meses tengo de Panamá o de Perú, por lo menos de México, vienen personas a Colombia a hacer ese retiro para poder sanar todas las raíces emocionales de todas las enfermedades. Pero también se pueden hacer terapias de descodificación, que sí se pueden hacer a distancia, y tenemos que empezar a mirar cómo regulamos en primer lugar el sueño del paciente. Una persona que se despierte a las 3 de la mañana y le cueste trabajo volverse a dormir, tiene una condición que se llama disautonomía. Es como que se le desreguló, como que el cortisol que debía por la noche bajar queda alto. El sistema nervioso simpático que debía en ese momento hacerse a un lado y que entre el sistema parasimpático a actuar, no actúa, y entonces quedas como si una persona estuviera sin frenos, acelerada, 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 y eso hay que regularlo. Yo lo primero que suelo hacer para regular el estrés de las personas es darle magnesio. El magnesio es un mineral maravilloso, el citrato de magnesio, el glicinato de magnesio, y tiene más de 400 funciones, pero una de las funciones que tiene es relajar a la persona. Personalmente, a menos que una persona tenga una enfermedad psiquiátrica que amerite medicación psiquiátrica, jamás, ni para dormir, ni para el estrés, ni para la tristeza, yo le prescribo a una persona un medicamento psiquiátrico. Tiene efectos secundarios muy negativos, aparte de que son drogas adictivas. Entonces, cuando una persona está estresada, entonces empieza a tener problemas en el trabajo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que cuando a ti te está persiguiendo un tigre, o por lo menos esa es la sensación que tienes acá, tú te pongas a pensar si haces un emprendimiento. No, tú no tienes ni oxígeno ni creatividad para cuando estás estresado hacer planes. Entonces se sientan en las reuniones y no aporta nada, como que me volví, que ya se me cerró la creatividad, y es el estrés que hace esa situación. También dentro del hipotiroidismo, las personas dicen, se me bajó el apetito sexual, a mí ya no me provoca, pero eso también lo produce el estrés. Una persona estresada que está en ese estado que se llama de supervivencia, donde tiene que salvar su vida, no puede pensar en hacer el amor, no puede pensar en tener hijos en ese momento. O sea, las prioridades cambian. Cuando uno está estresado, tiene que buscar cómo sobrevivir y deja a un lado las funciones más importantes de reparación, de regeneración de las células, y que el sistema inmune nos defienda. Ya cuando uno está relajado, ya el sistema inmune dice, ah, bueno, cierto, había como un hongo por allá, voy a ver cómo lo ataco, ya empieza todo a regularse, pero para eso el médico tiene que tener un esquema, un protocolo en donde le dé importancia al sueño de la persona y le dé importancia a los niveles de cortisol con los que se la pasa todo el día. Muchas personas me preguntan, ¿me mido el cortisol en sangre? No, mídetelo en saliva. En sangre no es tan confiable. Pero yo evito hacerles examen a una persona cuando me está contando cómo es su vida. Ya sé que tiene el cortisol en las nubes. Entonces ya mejor empiezo el tratamiento. Utilizamos hierbas adaptógenas, que son sustancias que vienen de unas plantas que se tuvieron que adaptar al clima o a los depredadores, y llevan como en su esencia también poderse adaptar, por eso llaman adaptógenas, como la ashwagandha, como la rodiola. No producen adicción, producen una relajación maravillosa. Las esencias florales también son importantes. Nosotros utilizamos flores de Bach de manera cuántica, se envían a distancia a cualquier persona de cualquier parte del mundo con unos dispositivos cuánticos, o podemos utilizar las flores de Bach que se pueden preparar en una tienda naturista. ¿Qué otra cosa es importante? Aprender a la respiración consciente. Si sabes que cuando uno está estresado,
el cerebro tiene como una taquicardia, pero en el cerebro, tiene aumento de la frecuencia cerebral. Entonces, cuando uno hace respiraciones profundas, y es una respiración que se llama respiración cuadrada, en donde uno inhala y cuenta 1, 2, 3, hace una pausa, 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3 y hace otra pausa, 1, 2, 3, como un cuadrito. 3 para inhalar, 3 de pausa, 3 para exhalar y 3 de pausa, y hace 10 respiraciones así. Enseguida el cerebro se le baja, reduce los niveles de cortisol, y eso tú lo puedes hacer 2, 3 veces al día. Antes de dormir hazlo para que bajes un poquito esos niveles y puedas también entrar más rápido en las ondas cerebrales alfa, que son las que empiezan con el proceso de que te quedes dormido. Que también es importante, te puedes mandar a hacer un masaje relajante, yoga, sauna, contacto con la naturaleza, tiempo de calidad, compartir con personas con las que uno se sienta contento, distraerse, una obra de teatro, oír música. Hay una cantidad de cosas que a nosotros se nos olvida que también son parte de la vida y que las podemos hacer para que podamos tener unos niveles adecuados de los niveles de cortisol y aprender a gestionar lo que nos pasa. Cuando una persona tiene un hijo con una enfermedad grave, decirle relájese, no, tranquilo, pues es que está hospitalizado, es que está en la UCI, no puede. Pero ¿qué sí puede? Puede respirar, puede tomarse un adaptógeno, puede tomarse un magnesio y puede hacer una terapia ya cuando salga de la crisis para descodificar todo eso y poder sanar y poder tener una resolución, una gestión más fácil del estrés. Entonces, este es el tema que quería dejarte hoy, porque sé que no todo el mundo tiene hipotiroidismo, pero todo el mundo sí tiene estrés. Y esto nos sirve, tengamos o no tengamos hipotiroidismo. Yo suelo trabajar de manera integrativa. La consulta mía dura 1 hora, porque tenemos que averiguar muchos aspectos, todo el patrón de alimentación, absolutamente todo, y toca dedicar tiempo al paciente. A veces duramos 1 hora y media en la consulta porque el paciente lo amerita. Por eso la consulta privada, pues en promedio uno le dice a la persona, disponga de 1 hora, pero si a mí me ha pasado, el paciente empieza a llorar, empieza a contarme lo que le pasa, a contarme cómo se siente de mal, porque a toda hora le duele el cuerpo de día y de noche, porque siente frío a toda hora, porque tiene estreñimiento, porque se le cae el pelo y eso le estresa, porque se le parten las uñas, porque no tiene ganas de hacer el amor, porque no es feliz, porque se siente viejita o viejito para la edad que tiene. Pues eso es lo que el paciente está sintiendo y hay que escucharlo, porque esa es la medicina integrativa, donde la parte física, mental, emocional y espiritual es parte de una consulta de los médicos que trabajamos en endocrinología funcional. Así que espero que te haya llegado este mensaje, que lo tengas en cuenta. No es cuestión de tomar hormona tiroidea y de subir y de bajar la dosis, hay que mirar en detalle cómo hay que ir ajustando esas piezas de ese rompecabezas para que no solamente la tiroides, sino el eje HPA, que es el eje que maneja el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales, quede en equilibrio. Hay que regular todas las hormonas y esto es muy importante y lo sabemos hacer muy bien los endocrinólogos funcionales. Doctora, tenemos varias preguntas. Dice una persona, ¿qué errores no debe cometer una persona con hipotiroidismo cuando hace ejercicio? ¿Qué no debería hacer? Yo a todas las personas que tienen hipotiroidismo les pregunto, ¿tienes energía para caminar 15 minutos? No, doctora. Entonces, ¿cómo la puedo decir que el ejercicio es muy importante? Sí, pero es que cada paciente es un mundo. Entonces yo cuando veo una persona que tiene muy bajita la energía y yo empiezo a trabajarle con posbióticos que suben el nivel de energía, y tengo un posbiótico de que es mi mano derecha, que es el Belage, que es un posbiótico japonés, le empieza a subir la energía. Yo le digo, cuando sientas ánimo, empieza por caminar, 15 minutos, 30 minutos. Pero ¿cuál es el error? Meterse a un gimnasio en donde tiene una cantidad de máquinas que le están exigiendo una velocidad, no da para eso. Un entrenador personal no se justifica porque no tiene cómo hacer 1 hora de ejercicio, muchísimo menos CrossFit, muchísimo menos ejercicios de altísima intensidad, no los puede hacer. Ese es un error.
intentar hacer un ejercicio en donde la poquita energía que tiene la va a gastar en una sesión de 30 o 40 o 50 minutos en un gimnasio. También preguntan, doctora, si es posible que alguien tenga hipotiroidismo sin saberlo. Casi todo el mundo que tiene hipotiroidismo, cuando se lo diagnostica, no sabe por qué va la persona a donde el médico. Porque se sube de peso con facilidad, porque hace la dieta juiciosa y no se adelgaza. O sencillamente cuando una persona vive con frío, con estreñimiento y va donde el médico general y fuera de eso se le está cayendo el pelo, el médico general ahí sí está en capacidad cualquier médico general de hacer un diagnóstico clínico del hipotiroidismo, y es en ese momento donde le pide el perfil tiroideo, desafortunadamente incompleto. ¿Por qué? Porque no le piden los anticuerpos antitiroglobulina, ni antiperoxidasa, ni la T3 reversa. Te voy a decir una cosa, cuando la T4 se puede transformar en T3 libre o en T3 reversa. La T3 libre es la que actúa en la célula y la T3 reversa compite con el receptor de la membrana, y aunque haya la T3 libre normal, si la T3 reversa está alta, la persona, por más de que esté recibiendo una medicación adecuada, no va a lograr que se regulen los síntomas. Esa condición se llama resistencia tiroidea. Y la persona dice, pero tengo la T3 libre bien, y la T3 reversa. No, es que se demora y además es cara y entonces mejor no me la hice. Yo cuando veo a un paciente así, yo le digo, nos esperamos, así se demora en salir, invierte un poquito, pero yo necesito garantizarte de que lo que te voy a hacer te funciona, porque lo que tú te mereces es que todo se regule y todo se pueda revertir. Doctora, preguntan que cuánto tiempo puede tardar una persona en estabilizarse y sentirse mejor después de estar en un tratamiento. Yo empiezo el tratamiento con fases. Yo tengo 4 fases de hecho. La primera fase dura un mes y es para limpiar el intestino, desinflamar a la persona, hacer una desintoxicación natural. La segunda fase dura otro mes. Ahí, una vez que el intestino está desinflamado, empezamos a regular la microbiota, a equilibrar las bacterias buenas, a que se suban, y ahí hay que sanar el intestino. La pared intestinal tiene que remendarse con unos aminoácidos especiales, con glutamina, con colágeno. Y después viene la fase en donde se ajustan ya el selenio, el magnesio, el zinc, que es lo que mucha gente hace al revés. Cuando yo los conozco me dicen, yo estoy recibiendo magnesio, zinc, selenio. ¿Y por qué? No, porque es que eso es bueno para la tiroides. Pero ¿en qué momento es la intervención de esos suplementos? Y ya cuando termino, que en ese protocolo que dura 3 meses, ya empieza una fase en donde empiezo a reintroducirle al paciente los alimentos que temporalmente quitamos para poderlo desinflamar, pero que no es de por vida. Entonces, por ejemplo, hay muchos alimentos que a la persona durante el tratamiento no se los doy, como las leguminosas, pero no se las voy a quitar de por vida. Entonces hay una fase de mantenimiento en donde le voy aumentando, le voy introduciendo, y cada 3 días hacemos una prueba: cómo toleraste el huevo, cómo toleraste la cebolla, cómo toleraste el ajo, y a tolerancia vamos dejando que la persona vuelva y quede con una alimentación saludable que no sea tan restrictiva como cuando tenemos que hacer una regulación de la tiroides, pero mínimo 3 meses. Doctora, preguntan cómo son sus citas online y a qué países puede atender. Yo atiendo en todas las ciudades de Colombia y en todos los países de manera virtual. Solamente en Bogotá atiendo de manera presencial. Simplemente pides la cita 311-222-6260 y hacemos tanto la consulta como todo el tratamiento a distancia. Espero poderte conocer, espero poderte servir y que tengas la oportunidad de tener una consulta de endocrinología funcional para que trabajemos todos los aspectos que hay que tener en cuenta para que recuperes tu vitalidad y tu energía.